Vamos a comenzar primero con una parte en presentación. Lo que nos toca realizar es la parte de formularios, pero para poder comprender los formularios, primero vamos a ver en qué parte de la estructura nos encontramos en este momento. Ya, lo que habíamos visto hasta el momento en el sistema de información teníamos como componentes las entradas, acá vamos a tener los dos elementos como son el procesamiento y almacenamiento. Y vamos a obtener a partir de ese procesamiento de almacenamiento las salidas. Esa es la estructura que habíamos fijado para el sistema. Las entradas las vamos a crear con los formularios y las salidas las vamos a plantear a partir de los informes. El procesamiento, ya hemos visto antes, vamos a crear el procesamiento o el cálculo con las consultas básicas y avanzadas, y el almacenamiento, en realidad para eso tenemos dos elementos. Por un lado, la misma base de datos, y además de eso, las tablas con campos y sus claves, sean principales o foráneas, que habíamos definido en la estructura del modelo entidad-relación. Entonces, ¿dónde nos vamos a concentrar ahora? En la parte de las entradas. Nos interesa ver los formularios y eso es lo que vamos a detallar a continuación. Estos formularios, ¿qué es lo que me posibilita? Me posibilitan ingresar información de forma fácil a las tablas de la base de datos. Nos permite ingresar información de forma fácil a la tabla de la base de datos, y lo que vamos a ver ahora, cómo podemos facilitar el ingreso de la información, porque no solamente tengo que llenar la información en una tabla, sino que tenemos una o varias tablas y tengo por otro lado claves principales y claves foráneas. ¿Cómo podríamos simplificar la manera de ingresar? Cuando hemos colocado la información con claves foráneas o con relaciones, tenía que ver las dos tablas al mismo tiempo, recordar los códigos, es complicado, pero ¿cómo podemos facilitar esto? Lo vamos a hacer con los formularios. La estructura que vamos a plantear para ingresar la información es la siguiente. Da una relación entre dos entidades. Es una relación de 1 a muchos en máximo. No se olviden que la cardinalidad máxima es lo que utilizamos mayormente. Esta va a ser la tabla A y esta va a ser la tabla B. Si colocamos a este lado el formulario, ahí voy a colocar mi formulario. Voy a incluir la información de la otra tabla. Vamos a colocar acá como su formulario. ¿Qué pasa si hacemos al revés? Vamos a colocar nuestro formulario a este lado y quiero incluir la información de la otra tabla
porque normalmente no voy a llenar a una sola tabla al mismo tiempo. Lo vamos a hacer a partir de un cuadro combinado. Entonces tenemos dos alternativas. Vamos a ver ahora en qué consiste su formulario y en qué consiste el cuadro combinado dentro de la base de datos. Me van a dar un momento, les he pasado las preguntas y la base de datos. Voy a cambiarme a la base de datos y levantamos la hoja de preguntas. Ya, abrimos nuestra base de datos. No se olviden que los archivos que estoy mostrando están en el repaso clase 18 en plataforma, y lo que vamos a hacer es nuestro diseño de base de datos que tenemos acá con 4 tablas y las relaciones que ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Entonces las relaciones, las mismas que tengo en la parte preguntas. En la parte A tenemos que crear, dice, 3 formularios, y al momento de crear vamos a explicar por qué lo vamos a hacer de esa manera. Primero me pide un formulario de clientes, ¿no? Un formulario de clientes vamos a colocar. Ya, en nuestro formulario de clientes lo que hacemos es cerrar esto. Vamos a ir a crear formularios e informes con el asistente. Vamos a ir al asistente formularios. Le digo abrir. Vamos a abrir el asistente. ¿Qué pasa si me equivoco? Lo que voy a hacer es borrar el formulario y volver a crear otra vuelta con el asistente. Entonces siempre que hay alguna dificultad lo hacemos de esa manera. ¿Qué campos? Puedo bajar todos o los más importantes. Como me pide sobre la tabla de clientes, voy a bajar todos. Voy a ir a siguiente. Y la distribución para los formularios, la regular que vamos a usar es en columnas, aunque podemos usar igual justificado. Es justificado o en filas, que es la otra interpretación. Tabular y hoja de datos no manejamos, simplemente en columnas o justificado. En columnas nos vamos a siguiente, le voy a dar el nombre, en este caso es formulario 01. Vamos a colocar abrir el formulario para ver o introducir información, nos vamos a finalizar. Este es mi formulario. Acá abajo tenemos un pequeño navegador, si se fijan bien, me permite avanzar entre los registros. Sabemos que hay 40 personas, podría ir a la última persona, podría ir a la primera o ir cambiando, ¿no?, entre los distintos registros que tengo. Lo primero que vamos a hacer es, si se puede llenar la información acá, lo que tengo que hacer es marcar en el asterisco nada más y se vacía todo para que llenemos la información del cliente número 41. ¿Qué tenemos que tomar en consideración? Tengo que colocar el carnet de identidad, el apellido, el nombre, la fecha de registro y el sexo y el estado civil. Tienen una restricción porque sexo, si bien es un campo de un solo carácter, porque es F o M, no solamente está restringido a una sola letra, sino que también los valores que puedo escribir ahí solamente son dos, o es F o es N. En cambio, por otro lado, en el teléfono, en el estado civil, tenemos estados: casado, soltero de manera básica, divorciado y viudo. Entonces, esos 4 estados son los únicos que están habilitados para estado civil. El campo solamente está reducido a un solo carácter. Eso tengo que tomar en cuenta. Pero, ¿cómo llenar los valores? Alguien podía agarrar y colocar a 3 letras, abreviar femenino, masculino, o a una sola letra, o colocar toda la palabra. Depende, ¿no? Depende de la interpretación. Entonces lo que vamos a hacer es, le podemos dar unas guías para ver cómo tiene que llenar la información. Para eso vamos a simplemente cambiar a vista diseño. Vamos a ir a vista diseño. Hemos creado el formulario con el asistente y lo vamos a personalizar. En vista diseño colocamos acá. Voy a colocar algo en el campo de sexo. Vamos a ir acá. Estos son los objetos que puedo complementar sobre el diseño. Tenemos acá la opción de su formulario, que es este de acá abajo. Y tenemos cuadro combinado, que sería este de acá arriba. Entonces, cuadro combinado, su formulario. El formulario en realidad es una combinación de etiquetas y cuadros de texto. Las etiquetas explican qué vamos a ingresar
y en el cuadro de texto a qué campo. Ahí vamos a colocar el campo en la tabla. Lo normal es que un formulario solo llena la información a una sola tabla y nada más. Si quisiera llenar a dos tablas, tengo que optar por un criterio diferente. Entonces, vamos a tener que ver cómo subsanar ese problema más adelante. Primero, nos centramos en nuestro formulario. Sexo, que es lo primero que vamos a colocar. Selecciono cuadro combinado y voy a colocar al lado de cuadro de sexo, voy a colocar un rectángulo donde voy a colocar un cuadro combinado. Es una lista de valores que se va a desplegar para llenar el campo de al lado. Entonces, no voy a escribir el sexo, lo que hago es del cuadro combinado selecciono el que me interese y el valor se va a sobreescribir o se va a escribir sobre el campo de sexo. No voy a obtener los datos porque sexo y estado civil no tengo en otra tabla. Voy a escribir los valores que desee. Dos columnas. ¿Por qué razón? Porque arriba, adelante vamos a colocar F y M. Y en la otra columna vamos a colocar femenino, masculino. Femenino y masculino. Esa es la tabla que vamos a generar. Nos vamos al siguiente. Y acá lo que me pregunta es, de las dos columnas, ¿cuál es la que voy a llevar al campo de sexo? Entonces, de acuerdo a nuestro diseño, la primera columna es lo que tiene para llenar en el campo de sexo y la segunda es la que nos hemos agregado nosotros para darle una mejor interpretación. Entonces nos vamos a siguiente, la columna es la columna 1 y acá la pregunta es ¿en qué campo de la tabla se va a almacenar este valor? En el campo de sexo. Entonces estamos colocando un cuadro combinado con la tabla que hemos escrito ahora los valores. Y el campo es el que se seleccione, perdón, el valor que se seleccione se va a colocar su valor equivalente en nuestro campo de sexo. Le decimos siguiente y le decimos finalizar. Siempre me coloca una etiqueta y un cuadro de texto, en este caso un cuadro combinado. Y ahora nos vamos a ir a vista diseño, vamos a ir a vista formulario, ¿no? Estamos en vista diseño y nos vamos a vista formulario. ¿Qué es lo que podemos observar? Ahí está el cuadro combinado y ahí me dice femenino, masculino. Si cambia el valor, se cambia el valor de campo de sexo y podemos seleccionar el valor ahí correspondiente. Si cambia el registro, el valor del cuadro combinado también se cambia en función al valor que tenía en la tabla de la base, bueno, en el campo de la tabla de la base de datos, ¿no? Así podemos ir verificando y podemos cambiar. Si alguno nos interesa cambiar, seleccionamos de la lista. Lo mismo vamos a hacer con estado civil. Vamos a colocar otra vuelta, nos vamos a diseño. Vamos a colocar de la lista un cuadro combinado. Tiene que estar habilitado en realidad cuadro combinado y el asistente para controles, porque lo que estamos usando es un asistente. Hemos indicado que formularios e informes nos vamos a hacer ayudar con los asistentes, pero tablas y consultas es en vista diseño. Vamos a colocar acá un rectángulo al lado de estado civil. Escribiré los valores que desee. Vamos a colocar a dos columnas. Soltero, casado, divorciado y viudo. Los valores vamos a colocar al lado. No me equivoqué. Justamente vamos a tener que volver a colocar una vez más. Si por algún motivo nos equivocamos, borramos y volvemos a colocar todo una vez más, ¿no? Dos columnas, soltero, casado, divorciado y viudo. Y en la segunda columna lo que vamos a hacer es
colocar la explicación, ¿no? Sería soltero, casado, divorciado y viudo. Quedamos ahí. Nos vamos a siguiente. ¿Dónde está la columna con valores que me interesa para la base de datos? La primera columna. La segunda es la explicación. Voy a colocar esto en el campo de estado civil. Nos vamos a siguiente y nos vamos a finalizar. Me coloco una etiqueta, marco la etiqueta y la voy a borrar porque es innecesario. Ya tengo acá la etiqueta de estado civil que me crea con el asistente, ¿no? Nos vamos a vista formulario, vamos cambiando de registro. Y lo otro que podemos observar es que puedo colocar otros estados civiles ahí de la lista sin generar incoherencia, porque sí se puede escribir el campo de estado civil, pero al tener una lista de valores, lo que tenemos es la posibilidad de llenar de manera estándar para todos los registros. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación me dice genere una relación al menos con otra tabla. Entonces, ya tengo sobre la tabla de clientes, voy a modificar algo más. Vamos a reducir esto para que tengamos el espacio. Este es un formulario, es como una ventana donde voy a colocar los datos. Y estos campos los voy a desplazar al lado derecho. Los voy a colocar ahí al lado derecho. Voy a ampliar el detalle de mi formulario. Y vamos a colocar un cuadro combinado. Porque hemos dicho que si es una relación de uno a muchos, me corresponde cuadro combinado para recuperar la información de ventas. Ahí tenemos nuestro cuadro combinado. Vamos a colocar abrir. Voy a usar una tabla o consulta existente. Está muy bien. ¿De qué tabla? De la tabla, la única tabla que tiene conexión con clientes, que es ventas. ¿Qué campos? Voy a bajar todos y voy a definir una relación entre las dos. Lo que me está preguntando es cuál es clave principal y cuál es clave foránea. Clave principal, carnet de identidad, y clave foránea, el cliente. Esa es la clave foránea. Clave principal, clave foránea, para que estén vinculados. Solo me va a mostrar los valores en el subformulario que estén relacionados. Nos vamos a siguiente y nos vamos a finalizar. Este es nuestro subformulario. Estoy ahorita en vista diseño. Vamos a cambiar la representación. Vamos a cambiar a vista formulario. Tengo dos navegadores. ¿Cómo se interpreta esto? Este es el navegador de clientes y este es el navegador de ventas. Si hubiera alguna venta, me dice qué venta le has realizado a este cliente. Voy cambiando y en algunos casos me dirá una persona o dos, pero tiene tantas ventas, una sola, dos o más. En algunos casos hay hasta tres. Tenemos ahí. Lo que me posibilita esto es que en el subformulario voy a llenar la información de ventas y en el formulario voy a llenar la información de los clientes. Pero de manera simultánea, estamos viendo para la forma de llenar la información a las dos tablas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si volvemos a vista diseño, ¿qué es lo que podíamos observar? Formulario principal y acá abajo tenemos el subformulario de ventas. Me coloca cada campo en una columna y cada fila es un registro o un valor relacionado con respecto al valor de la otra tabla. A ver, vamos a guardar nuestro formulario, cerramos, vamos a crear un nuevo formulario. Me pide esta vez en ventas, vamos a colocar un nuevo formulario con el asistente. Me pide sobre la tabla de ventas, ventas, todos los campos, siguiente, en columnas o justificado, vamos a colocar en columnas. Este es el formulario, el 2, formulario 2, ahí tenemos. Y nos vamos a vista diseño. Tenemos ahí el formulario. Podría agregar algo, creo que nada,
Simplemente lo único que necesito en todo caso es el cliente, es un código o es un valor que me permite saber con qué persona estás relacionado. No lo tengo acá, está en otra tabla, entonces lo que sería interesante es agarrar y mostrar el nombre de la persona que coincide con este criterio. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a colocar cuadro combinado y el asistente que está habilitado por defecto, y acá al lado vamos a colocar el nombre del cliente. Deseo que busque los valores en otra tabla, sé que está en otra tabla, por eso no vamos a escribir los valores. ¿Cuál tabla? La de clientes. ¿Qué campos? Podría bajar todos, pero vamos a bajar carnet, entidad, apellidos y nombres. Nos vamos a siguiente y acá me dice un orden ordenado por nombre o ordenado por clave principal. Vamos a ordenar por nombre, nos vamos a siguiente y vamos a colocar acá si quiero ver o no la clave principal. No es necesario, eso lo maneja la aplicación de manera automática. Vamos a colocar entonces que no se vea la clave principal, pero si necesito se puede mostrar. Solo veo apellidos y nombres. Si quiero agregar algo, lo puedo hacer. Podría agregar en todo caso el teléfono, ¿no? Vamos a agregar el teléfono más. No se olviden que estos campos están en ese orden. Si quiero quitar, quito simplemente el campo. Vamos a colocar entonces acá, al finalizar, voy a bajar el campo de teléfono, ¿no? Ordenado por clave principal. Y vamos a colocar siguiente. Esta es la representación que me sale. Entonces ahí sé qué persona es. El código, como les he indicado, no es necesario que muestre. Eso no significa que no está por detrás la información relacionada. Entonces vamos a colocar, almacenaré el valor en qué campo. Voy a colocar en el campo de cliente. Ahí necesito simplemente el código. Nos vamos a siguiente y nos vamos a finalizar. Me coloca algo adicional. Esa etiqueta la voy a quitar y vamos a ver en vista diseño cómo funciona. Voy cambiando de registro y al lado me dice la persona a la que le he realizado la venta. Entonces no me está mostrando solo el código, pero ahí tengo el detalle de la persona. Es Mulio Mamani Edwin y ahí tengo su número, ¿no?, de teléfono. Y tengo acá otras personas. Si quisiera cambiar, cambio igual de persona, no hay problema. Y así vamos completando la información. No necesito recordar los códigos, solo agarro acá en la lista y digo qué persona es a la que le voy a realizar esta venta. Se supone que el cliente ya está registrado con anterioridad y simplemente acá le estoy vinculando con el formulario de venta. ¿Podríamos complementar esto? Sí, lo vamos a hacer en vista diseño. Puedo agregar algo más. Acá abajo voy a darle un poco más de espacio. Me interesa colocar las plantas vendidas. ¿Cómo podemos hacer eso? No se olviden que es de uno a muchos la relación. Marco su formulario, como habíamos indicado previamente. Y acá abajo voy a usar una tabla o consulta existente. Vamos a seleccionar la tabla de plantas vendidas, que es con la que tienes relación. Nos fijamos el modelo, ventas con plantas vendidas. Voy a bajar todos los campos, voy a siguiente y vamos a definir una relación entre clave principal, clave foránea, número de venta y venta en la otra tabla. Entonces es clave principal a la izquierda, clave principal de ventas y clave foránea al lado derecho, clave foránea de plantas vendidas. Nos vamos a siguiente y nos vamos a finalizar. Ya se ha creado el vínculo. Vamos a ir a vista diseño para ver cómo funciona. No se olviden que si algo no funciona, borro y volvemos a hacer otra vuelta con el asistente una vez más, ¿no? Entonces vamos cambiando. Ahí cambio de la venta, ¿no? Y ahí abajo lo que me indica es qué planta se ha vendido. No tengo los nombres, eso sí tengo que tomar en cuenta. Solo me dice la planta 11 y la planta 20. ¿Cuántos y por qué precio?
¿De qué venta estamos hablando? De la 03, ¿no? De la 03 que es realizado en esta fecha y que le es realizado la venta a Roldán Núñez Laura. Y ahí tenemos el detalle. Volvemos otra vuelta a vista diseño y vamos a guardar una vez más. Este es el formulario 2, ahora vamos a ir al tercero. Me pides realice un formulario de plantas vendidas con al menos una relación con otra tabla. Voy a colocar el formulario, depende de dónde voy a colocar para ver cómo vamos a complementar con el asistente en plantas vendidas, ¿no? Colocamos ahí todos los campos, nos vamos a siguiente. En columnas, como hemos indicado antes, y nos vamos a finalizar. Ahí tenemos nuestro diseño, cambiamos la forma de ver y acá no sé cuál es la venta, a qué venta se hace referencia y no sé a qué planta estaríamos sacando. Entonces vamos a necesitar dos cuadros combinados. El primero vamos a colocar acá sobre venta para saber por lo menos la fecha en la que se ha realizado o el monto total. Vamos a decir que voy a recuperar la información de otra tabla. ¿De qué tabla? De la tabla de ventas, ¿no? Pues vamos a siguiente. Puedo bajar todos los campos. Vamos a colocar ordenado por número. Nos vamos a siguiente. Esta es una representación de cómo saldría. ¿Necesito la clave principal? En realidad no. Simplemente digo que yo necesito que me diga en qué fecha y por qué monto, ¿no? Tal vez algo de información adicional. Si quiero muestro y si no, no. Vamos a esconderlo en este caso. Nos vamos a siguiente y voy a colocar este valor en venta de la lista. Nos vamos a siguiente y nos vamos a finalizar. Se coloca un valor al lado, no es necesario la etiqueta. Y hacemos lo mismo con las plantas, ¿no? Vamos a colocar, hay un cuadro combinado. Vamos a colocar acá. Escribiré los valores, vamos a seleccionar los valores de otra tabla, de la tabla de plantas. Nos vamos a siguiente. Bajo todos los campos, o al menos bajaré algunos, los que considere más importantes, ¿no? Entonces, nombre, cantidad disponible y precio unitario. Nos vamos a siguiente. Ordenado por código, si no puedo decidir por nombre. Este es un resultado de cómo saldría el cuadro combinado. Nos vamos a siguiente y esto lo voy a almacenar en planta. Nos vamos a siguiente y nos vamos a finalizar. Tenemos entonces ahí nuestro formulario. Voy a vista diseño. Cuando voy a ir cambiando, lo que puedo observar es, al lado me dice en qué fecha se ha realizado la venta y al lado en el cuadro combinado me dice qué planta es la que se ha vendido y cuánto valía, ¿no? Entonces, acá tenemos entonces el detalle, en qué fecha, por qué monto, ¿no? En total, cuando hablamos de la venta, no se ven que esto es la factura como documento de respaldo y ahí tengo el carnet de identidad de la persona a la que se le ha realizado la venta. Y acá abajo tengo cuál es la planta que se ha vendido, cuántas tenía todavía en inventario y cuánto valía cada una de ellas, ¿no? Tenemos ahí el detalle. Voy cambiando, no se olviden que son 160 plantas vendidas y ahí vamos a ir viendo cuántas se ha vendido en este caso, en qué venta y de qué planta estaríamos hablando, ¿no? Estamos completando la información de ventas y de plantas sobre el formulario. Ya, vamos a guardar. Este es el formulario. Vamos a darle el nombre correcto. Vamos a cambiar el nombre. Este es el formulario 03, ¿no? Formulario 03. Vista diseño. Ahí tenemos nuestra vista diseño. Y les voy a pedir que hagan la parte B.